que empiece a grabar. Listo. Hoy tenemos un tema bien bonito y es la encíclica, bueno, la encíclica no, realmente no es una encíclica, es un poquito diferente, es la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, que pues básicamente que nos habla sobre la vocación y la misión de los laicos en la iglesia y en el mundo, ¿no? O sea, básicamente es como hablar un poquito en esta hora. La verdad es que es un documento es un poquito extenso, pero pues no, esta vez no voy a hacer como el otro día que me demoré un poco más. Esta vez pues planeo resumirlo un poquito más, mejor. Ya si ustedes quieren profundizar en él, pues pueden leerlo, simplemente lo buscan así en la página vatican.va. Igual pues a los que escuchen por diferido esta formación, les dejo el enlace del documento en la descripción del video. Y bueno, la idea es que pues si les interesa el tema, después pues también lo lean, porque pues aquí yo voy a dar nociones muy básicas para no extenderme más de la hora, porque pues también es el tiempo de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, esta carta está dirigida a todos, está dirigida a los obispos, a los sacerdotes y diáconos, religiosos, no religiosas y a los fieles laicos. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros los laicos en la iglesia? Pues por el bautizo nosotros nos incorporamos al cuerpo místico de Cristo y como hablamos, hemos hablado en otras charlas, ¿no? En otras formaciones, los que ustedes que me han acompañado, básicamente pues es un misterio muy grande que hasta cuesta trabajo incluso uno decirlo, ¿no? Ser parte de la iglesia, cuerpo místico de Cristo, es la prolongación de Cristo en la tierra, o sea, nosotros somos la prolongación de Cristo en la tierra y eso es algo muy, muy fuerte de decir, pero es muy cierto. Y con el bautizo, pues nosotros adquirimos esa calidad. Entonces dice Mateo 20 del 1 a 2. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a encontrar obreros para su viña. Habiendo quedado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, pues esta parábola, ante nuestra mirada, digámoslo así, desde nuestro punto de vista, nosotros seríamos los obreros a quienes Dios ha llamado para tener un trabajo en la viña. La viña sería pues el mundo entero, que por, digámoslo así, por el deseo de Dios, debe ser transformado y preparado para la venida definitiva del reino de Dios, para la instauración definitiva del reino de Dios. Así como, pues también esto ya lo había dicho, perdón que lo repita, pero así como los judíos eran un pueblo pequeñito, que se preparó un pueblo pequeñito con respecto al resto de la humanidad, que se preparó para traer la primera advenimiento de Jesús en el nacimiento. La iglesia es el pueblo que debe preparar el camino para su segunda llegada a este mundo, que es cuando ya se instaure el reino de Dios definitivamente en la tierra. Entonces, cuando dice esta parábola que está en Mateo 20, que dice que él vio que había unos desocupados y entonces les dijo, vayan ustedes también a mi viña, ¿no? Ese llamamiento de vayan ustedes también es el que se dirige pues a nosotros, ¿no? Y bueno, es importante, porque este llamado, tenemos que ser claros, no se dirige solo a sacerdotes y religiosos. Los sacerdotes y los religiosos no son ni siquiera el 0,01% de la iglesia, ¿no? Entonces muchas veces nosotros hablamos de la iglesia en tercera persona. Decimos es que la iglesia esto, es que la iglesia lo otro, pero nosotros deberíamos hablar, cuando referirnos a la iglesia, nosotros deberíamos hablar en primera persona, o sea, no en tercera, no en primera, perdón, no en tercera, sino en primera. Nosotros hablamos en tercera persona, tenemos que hablar en primera persona, o sea, yo, como porque nosotros somos parte de ella. Entonces nosotros no debemos decir la iglesia esto o la iglesia lo otro, sino nosotros esto, nosotros lo otro, porque el cuento es de todos, ¿no? Todos somos parte de la iglesia. Entonces, pues es importante recordar eso. Tenemos que fijarnos en nuestro modo de vivir y comprobar si ya somos obreros del Señor. Tenemos todos los días que examinar nuestra vida, a ver si en verdad estamos siendo obreros de esa viña, ¿no? Y bueno, ¿cómo sabemos si somos obreros? Pues no tanto por las prácticas religiosas, sino si en verdad le hemos entregado el corazón completamente a Dios. Si hemos hecho una entrega total de nuestra vida y de nuestro corazón a Dios. De esa forma, es la única forma en la que podemos saber si en verdad hemos sido o estamos ya de camino a esa viña, ¿no? Preparándonos para ir a esa viña. Entonces doy un ejemplo. Si a mí, por ejemplo, si yo vivo, por ejemplo, mortificado
o frustrado porque las cosas no me salen como yo quiero, porque las demás personas no me aceptan, porque no tengo la plata que quisiera. Si yo vivo mortificado por esas cosas, quiere decir que yo no he entrado todavía a la viña, ¿sí? Porque yo estoy todavía con la mente y el corazón en las cosas de este mundo. Entonces yo tengo que, obviamente que yo no digo que uno va a vivir como un robot o como un ser sin sentimientos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Me cayó la casa, pues bueno, qué alegría, ¿no? Yo estoy con Dios. No, obviamente pues uno también se preocupa, uno también tiene sus momentos de tristeza por las cosas de esta vida, pero es como no quedar en eso. De hecho, ahorita se me acaba de ocurrir esa simbología, ¿cómo decirlo? Esa metáfora, porque aquí, pues aquí en Bogotá, ustedes saben que es de las pocas ciudades grandes del mundo que tienen el aeropuerto en la mitad de la ciudad. Las demás ciudades generalmente tienen el aeropuerto lejos. Y a cada rato, y eso que yo no vivo tan cerca del aeropuerto, ¿no? Yo vivo en la 80 y eso a cada rato, pues cuando estamos también grabando hoy los podcasts y eso se oyen esos aviones y eso es un estrés. Pero es eso, es como cuando pasa el avión, suena, hace ruido, pero no aterriza acá en mi casa, ¿no? El avión pasa y sí hace un ruido, pero él sigue, ¿sí? Así tenemos que ser nosotros cuando nos lleguen ese tipo de sensaciones a la vida. Esas sensaciones de amargura, de tristeza, de a veces sentirnos frustrados, sentirnos solos, sentirnos angustiados, porque somos humanos y lo seguimos sintiendo, pero que sea como un avión, que pase, haga el ruido y se vaya. O sea, yo no quedarme amargado y mortificado por una situación o por una condición o algo, eso no es lo que quiere Dios. Sí, o sea, sí puedo sentirlo porque soy humano y lo siento, pero que no aterrice. O sea, decirle a ese avión, aquí no aterrizas, porque aquí no hay pista para ti. Sigue tu vuelo y vete y ya. Y pasa. O sea, hace ruido, es incómodo, pero pasa, se va, ¿no? Entonces, pues si queremos empezar a ser obreros, para poder empezar ese trabajo en la viña del Señor, tenemos que entregar el corazón a Dios, ¿no? Entregar completamente el corazón a Dios. Así, hace poco teníamos, no sé si ustedes pues están yendo a misa de vez en cuando, digamos ahorita estamos leyendo el Génesis. Hace poco fue un poco lo de Abraham con lo de Isaac, y bueno, es más o menos así, esa es una prefiguración. Abraham si era soldado de Cristo, bueno, no de Cristo, de Dios, ¿no? Porque pues en esa época no estaba revelado el hijo. Entonces, eso es un misterio grande, ¿no? Cuando Abraham le está dispuesto a entregarle incluso el hijo a Dios, a Isaac. Yo también tengo que ser un Abraham y tengo que entregarle a Dios ese Isaac como sacrificio, ¿no? ¿Y cuál es ese Isaac de mi vida? Si quieren, déjenme, prendo aquí un momento para que me vean si quieren. Bueno, si están haciendo otras cosas. Entonces, ¿cuál es el Isaac de mi vida? El Isaac de mi vida es las cosas a las que yo estoy apegado, por ejemplo. Uno muchas veces está apegado a cosas que ni siquiera tiene. Las personas a las que tengo apegos también. Los deseos que yo tengo, que yo hubiera querido ser tal cosa y no fui. O que yo hubiera querido ir a tal lado y no fui. Todas esas cosas que a veces nos llevan a llenar nuestro corazón y nuestra alma de amargura, de frustración, de amargura. Entonces, de todas esas cosas tenemos que renunciar a Dios. Yo no voy a decir, yo no voy a decir que, gracias, yo no voy a decir que uno no va a vivir preocupado de conseguir sus cosas para vivir, y sobre todo ustedes, pues que algunos son padres de familia, algunos de los que están escuchando, pues ustedes tienen que hacer un esfuerzo grande por darle una vida digna a sus hijos, ¿no? Ustedes tienen que hacer grandes esfuerzos y lo hacen seguramente, pero lo que yo me refiero es que uno no tenga el corazón en eso. De eso también consiste el voto de pobreza que hacen las personas religiosas. No quiere decir que uno no tenga cosas, sino que uno no va a vivir apegado a ellas. ¿Mm? Entonces, pues es importante eso. Eh, no estar yo apegado a las cosas de esta vida y de entregárselas a Dios como sacrificio todo el tiempo. Ya vamos a ver adelante que eso tiene un significado místico. Y esta encíclica no es una encíclica, perdónenme, es una exhortación apostólica. Y una exhortación es como la diferencia entre encíclica y exhortación es que la exhortación sale como de una reunión con obispos y que la exhortación es como una invitación que hace, pero como tal
Pues no es igual que una encíclica es más como un libro, donde se toca un tema muy concreto, ¿no? Una exhortación es más como un diálogo entre el Santo Padre y los obispos y nosotros, porque generalmente a esos grupos también asiste, en algunos sínodos asisten también laicos, ¿no? Entonces, bueno, buenas noches, Angie. Un gusto que estés aquí. Muchas gracias por venir. Entonces, pues bueno, recordemos, tenemos que ser eh, trabajadores de la viña del Señor, ¿no? Como dice el Evangelio, vengan ustedes también a trabajar a mi viña. Entonces, pues estas palabras nos recuerdan que si nos abrimos a Dios, pues de verdad podemos empezar a trabajar en esa viña. Bueno, otra frase, pues, que le decía Jesús a los, no, Jesús no, el señor, el trabajador de la viña que le dijo a los empleados que se encontró unos señores y les dijo, ¿por qué están ociosos todo el día? ¿No? Entonces, eso hace parte del trabajo en la viña. Nosotros no podemos estar, a nadie le es lícito permanecer ocioso, ¿no? Digamos que siempre nosotros tenemos muy poco tiempo en esta vida. La palabra dice, la vida es como un soplo que llega y se va. No sé si ustedes se acuerdan cuando uno estaba niño, pues a uno se le hace que eso fue hace muy poco, realmente, ¿no? Y así como uno está mentalizado que eso fue hace poco, también la muerte nos llega en cualquier momento y se acabó esta vaina, ¿no? Entonces la vida del ser humano es un soplo que pasa, que llega y pasa, como dice la escritura, ¿no? Entonces no debe haber en nuestra vida lugar para estar ociosos. Tenemos que siempre permanecer eh, trabajando, ¿no? Pero pues no quiere decir que no vamos a tener momentos de actividades o de esparcimiento. Santo Tomás explica que eso también es importante, tener esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, la voz resuena en lo más íntimo de cada persona, o sea, la voz de Dios, y es necesario mirar, pues, al mundo con todo lo que es necesario mirar, como no sé si recuerdan el canal católico de Colombia, Cristovisión, que dice para ver el mundo con los ojos de Jesús. Entonces, pues es eso, es como tenemos que aprender a mirar el mundo y lo que pasa con una vista más cerca de Jesús. Es como lo que hablábamos una vez, no sé si, bueno, es que no, eso es muy largo de contar, pues no lo voy a contar acá, pero hay un señor que tiene una página, un señor que ahorita es uno de los más grandes apologistas. Un apologista es una persona que defiende la fe. Uno de los más grandes apologistas, que fue ex pastor evangélico, se llama Jimmy Akin. Él no sabe español, él es solamente del mundo anglo. Él tiene una página que se llama The Catholic Answers, las respuestas católicas. Y él pues cuenta que una vez le respondió a un señor que estaba diciendo que porque los países donde son más religiosos, donde hay más religión, somos más pobres. En cambio, los países sin religión, pues viven muy bien, ¿no? Tienen niveles de vida muy altos y bueno. Y Jimmy Aquiles le contestó, le dijo que sí está bien, pues puede que haya algunos países que no todos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, en Estados Unidos incluso la gente va más a misa, eso casi no se sabe, pero incluso la gente va más a misa y a la iglesia en más porcentaje que lo que van acá en Colombia, por ejemplo. Eso no se sabe, no se dice mucho, pero sí. Lo que pasa es que uno ve las películas gringas y esas productoras son de judíos ateos, o sea, de judíos de pueblo judío, ¿no? Porque es que judío tiene esa doble acepción. Usted puede ser del pueblo judío, pero la religión judía es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes no sabían, pero Israel es uno de los países más ateos del mundo, por ejemplo. Todos son judíos, pero son judíos de nacionalidad judía. Más una cosa, repito, es ser de nacionalidad judía y otra cosa es ser de religión judía. Entonces, por ejemplo, las productoras estadounidenses y de películas y eso, en su mayoría pues son ateas y pues hacen películas donde se ve la gente atea y todo. Pero en sí el pueblo de Estados Unidos es muy religioso. Bueno, el caso es que
Este señor decía, Jimmy Akin decía que no estaba teniendo en cuenta otras cosas. Por ejemplo, las tasas elevadas de suicidio, de enfermedad mental, ¿no? Que había en países del primer mundo. Entonces, pues bueno, eso es una cosa importante de analizar. Si bien, digámoslo así, puede que no tengan religión, no quiere decir que no la necesiten. Entonces es importante entender que esta indiferencia religiosa pues trae también a la sociedad muchas cosas negativas, ¿no? Porque Dios siempre nos da esperanza y nos da pues nos da otras posibilidades en nuestra vida. Muchas veces también ese secularismo viene acompañado con una pérdida de la dignidad humana, ¿no? En muchos de estos países, si bien hay mucha gente adinerada con sus necesidades económicas, pero hay mucha gente que vive muy sola, que vive muy triste, que vive con muchas necesidades y por más que sea, pues, eh, porque vive sin esperanza, ¿no? En últimas. O sea, usted puede tener todo, 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 pero si a usted le falta Dios, si a usted le falta la esperanza que es Jesucristo, pues usted se va a sentir solo, usted se va a sentir triste. Entonces, bueno, es muy importante esto. Entonces, pues por eso la Biblia usa esa metáfora de la viña, ¿no? Que nos enseña el misterio del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, es un símbolo y figura no solamente, pero no solamente del pueblo de Dios, sino también pues de toda la humanidad, pues en la viña es sería toda la humanidad. Y nos habla de la importancia de estar unidos, ¿no? Como dice San Juan 15. Él es la vida y nosotros sus discípulos. Nosotros somos los sarmientos. Él es la vid verdadera a lo que los sarmientos están unidos. Denme un momentico, qué pena. Es que yo sí tengo ese problema, que a mí se me va la voz con nada. Qué pena. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar un poquito de quiénes somos nosotros los laicos. Nosotros los fieles laicos somos los que estamos como en la línea de la vida de la iglesia, ¿no? Los miembros de la sociedad y debemos tener conciencia que no solamente es pertenecer a la iglesia, sino ser de la iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra, bajo la guía del Papa y los obispos en comunión con la iglesia, ¿no? Es importante esto, bajo la comunión y guía del Papa que es el jefe de la iglesia. Entonces, por medio de la fe, nos insertamos en este misterio que es la pertenencia a la iglesia. Y bueno, pónganle cuidado que estos son aspectos fundamentales del bautizo. Entonces, ¿qué hace el bautizo en nuestra vida? El bautizo nos regenera a la vida de hijos de Dios, nos une a Jesucristo y a su cuerpo, que es la iglesia. Nos unge en el Espíritu Santo, constituyéndonos en templos espirituales. El bautizo es algo tan grande que nos convierte en templo y sagrario del Espíritu Santo, nos incorpora al cuerpo místico de Cristo y nos incorpora a la vida de hijos de Dios, ¿no? Entonces, grábense esto, repito, estos son tres efectos del bautizo. Luego vamos a ver tres consecuencias o tres características, pero estas son tres efectos, ¿no? Entonces, nos convierte en hijos de Dios, nos convierte en parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Entonces nos hace hijos de Dios, nos convierte en cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y nos une con el Espíritu Santo, convirtiéndonos en templo y sagrario del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, por eso le decía Jesús a Nicodemo, el que no nazca de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Y ese es el santo bautizo, un nuevo nacimiento, una regeneración. Y por el bautizo nos hacemos hijos en el Hijo, ¿no? Entonces, por ese bautizo somos hechos hijos de Dios en su unigénito Hijo, Jesucristo. Al salir de las aguas de la Sagrada Fuente, el cristiano vuelve a escuchar la voz que un día fue oída a orillas del río Jordán.
tú eres mi hijo muy amado y en él me complazco, ¿no? Entonces, pues somos templos del Espíritu Santo. Ahora voy a explicar algo muy importante, porque seguramente que ustedes lo han escuchado, y la verdad es que yo, o sea, yo sí tenía una noción, como también la tienen ustedes seguramente, o sea, yo también tenía una noción de lo que significa eso de sacerdote, profeta y rey, ¿no? Entonces uno muchas veces oye eso y dice, ah, pues eso suena muy bonito, pero obvio no, obvio que eso no es cierto, ¿no? Entonces, pues, no, no es así. Y ya voy a explicar, porque el documento lo explica y es bien bonito, o sea, cuáles son las implicaciones de cada cosa, de ser sacerdote, de ser profeta y de ser rey. Ya van a ver, eso es bien bonito. Entonces, bueno, primero, sacerdotes. Entonces, por el bautizo somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Entonces, sacerdotes. Eh, constantemente, bueno, primero, ¿qué es un sacerdote? Pues uno ve el sacerdote que es como uno lo identifica hoy día con el cura, ¿no? Con el padre o con el religioso, con el que celebra la Eucaristía, el presbítero. Uno entiende que el sacerdote es el presbítero, ¿no? Pero muchas veces en el Antiguo Testamento vemos que otras religiones tenían sacerdotes. Por ejemplo, los que rendían culto a Baal o los sacerdotes de los aztecas, ¿sí? La palabra sacerdote significa el que ofrece un sacrificio. El sacerdote católico, ¿qué sacrificio ofrece? Pues la misa. Es ese, por eso él se llama sacerdote, ¿no? Y por eso los protestantes no tienen sacerdote, porque ellos no ofrecen nada. Ellos solo es que les den y que yo proclamo, yo decreto y que les den y ellos no ofrecen nada. Entonces tienen es pastor, supuestamente pastor, ¿no? Pero que tampoco es pastor, sino es más bien como alguien que roba las ovejas, ¿no? Entonces el pastor, el sacerdocio es el ofrecimiento que hacemos de nosotros mismos, de nuestra vida a Dios, ¿no? Y es muy importante porque así nos volvemos sacerdotes. ¿Y qué sacrificio nos pide Dios en nuestra vida? Le doy un ejemplo. Por ejemplo, que si usted está de cumpleaños y su amiga no la llamó, pues hombre, no se sienta tan mal por eso. Ofrézcale eso a Dios. O que usted estaba enfermo y nadie lo visitó, sus amigos no lo vi, pues ofrecerle eso a Dios. Que sus familiares o alguien de su familia o algún amigo o conocido fue grosero con usted, pues no se angustie por eso. Ofrézcale todo eso a Dios. Ofrezcámosle, por ejemplo, que se me regó el agua, que habría ahorita se me regó un poco de agua, pues ofrecer eso a Dios. Supongamos, ¿no? Porque no se me regó realmente. Pero bueno, supongamos que yo hubiera abierto la botella y se me hubiera regado el agua. Ofrezcamos eso a Dios. Sobre todo, uy, algo que sí da mucha oportunidad de ofrecer acá es cuando uno maneja aquí en Bogotá. Qué vaina. Entonces uno tiene que ofrecer todo eso a Dios. O sea, Dios no pide que hagamos mortificaciones así terribles. Obviamente que si usted puede ofrecer alguna mortificación, por ejemplo, decir, hoy me voy a bañar con agua fría, bueno, si está en Bogotá, ¿no? Porque Karina ya en Mumil me imagino que ella desea el agua fría, pero bueno, nosotros, pues, por ejemplo, un sacrificio, ofrecer el agua fría, por ejemplo, ¿no? Ofrecer, ofrecer, no comerme el postre, que trajeron un postre y nos ofrecieron a todos, yo decir, no, no, gracias. Pequeños sacrificios podemos hacer también, pero el principal sacrificio que quiere Dios que hagamos es tener paciencia con las cosas que Él permite que nos pasan. Vean, Dios está en control de todo. Y esto lo dice San Claudio, no lo dice Francisco. Dios tiene control de todo. Si a usted le pasó que usted iba caminando y alguien, un loco le tiró un tamal en la cara, eso estaba ya predestinado que eso iba a ser así. Sí, o sea, usted no tiene por qué sufrir por eso. Usted tiene que verlo como una oportunidad de ofrecerle a Dios. Y nos volvemos sacerdotes así, ¿no? Entonces, cuando ofrecemos nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras iniciativas de trabajo, nuestro trabajo diario, la vida conyugal, por ejemplo, ¿no? Los que viven, pues yo no lo sé porque yo no soy casado, pero los que viven casados, los que son casados, y pues tienen muchas dificultades siempre, eso es normal. Y lo raro sería que vivir un matrimonio en paz, eso pues sería lo raro. Pero entonces es ofrecer esas dificultades también como sacrificio, ¿no? Entonces, sacerdote. Segundo, profetas. Qué importante, qué bonita palabra esa, ¿no? Qué bonita palabra y a la vez qué mal utilizada hoy día. Porque hoy día se confunde profeta con brujito. El brujo es el que hace, el que adivina cosas,
porque él tiene un espíritu de adivinación, ¿no? Y según pues me explicaban a mí una vez, el espíritu de adivinación es el espíritu, uno de los espíritus, digámoslo así, más activos que hay, que eso es un demonio. O sea, por ejemplo, cuando alguien va a que le lean las cartas, puede que salgan cosas que sí sean verdad, porque el espíritu de adivinación es algo satánico y es una realidad, ¿no? Y es muy abierto, o sea, puede que si yo trato de adivinar, por ejemplo, que yo tuviera un tarot de aquí o una ouija y yo me empezara a jugar con esas cosas, hasta puede que yo logre decir cosas que son ciertas, porque el demonio sabe el futuro o alguna parte de él, ¿no? Pero no es que él esté en otro espacio, porque él está en otro plano diferente a nosotros, ¿no? Es como cuando usted sube a Monserrate, que se ve toda la ciudad, ¿no? Los demonios están en un plano más alto, entonces ellos tienen una mejor vista de las cosas, entonces ellos pueden adivinar cosas, no es que ellos sepan el futuro como tal. Es como si usted está en un edificio alto, ponga un edificio alto, usted está acá en un edificio alto y ve que abajo vienen dos carros y se va a chocar uno con el otro, pero usted lo está viendo de lejos, ¿no? Entonces usted ya desde que ellos sí se chocan, pero entonces ustedes desde que están acá, pues ya los ve, porque usted está arriba del edificio, ¿no? Es como ellos están en otro plano, entonces pues usted los ve. Entonces, pero profeta no es eso, profeta no es adivinar cosas, no es dar profecías. El don de profecía, ¿qué es realmente? El don de profecía es dar testimonio de mi fe. De ahí está pasando un avión, no sé si lo escuchan otra vez. Entonces, el testimonio es eso, es dar testimonio de mi fe. Eso es la profecía, que eso lo explicamos en la charla de la Eucaristía, ¿no? Que cuando yo recibo la Eucaristía con frecuencia, con amor, ¿cierto? Me voy cristificando y de esa manera voy conociendo a Dios y puedo transmitirlo, porque usted no puede hablar de lo que no conoce, ¿no? Y no puede transmitir lo que no conoce. Entonces, pues eso, ¿no? Es yo recibo a Dios y lo doy a conocer. Ese es el don de profecía. ¿Mm? Entonces, ustedes son profetas cuando con el testimonio de vida puede anunciar con su palabra y con sus obras, ¿no? O sea, no necesariamente tengo yo que salir a hablar de Dios por las calles, por los buses. Bueno, si lo puede hacer, pues chévere, pero no es tanto eso, sino que usted aprenda a vivir de verdad una vida cristiana de abandono a Dios y que pueda dar testimonio, ¿no? Que la gente lo vea a usted y diga, ah, esta persona siempre está alegre, esta persona ama, ¿no? Yo quiero de eso que esa persona tiene. Y así es como se evangeliza. ¿Y cómo podemos nosotros amar? Pues nos tenemos que acercar al Maestro, que es Jesús, por medio, por ejemplo, de la Eucaristía, de la confesión, de la meditación diaria. Qué importante eso, porque a veces nos quedamos solamente en la oración vocal, pero casi nunca hacemos meditación, y eso es un ejercicio espiritual fundamental, ¿no? Entonces usted de pronto me va a decir, no, pero es que yo no sé meditar. Entonces, pues es como el niño, ¿no? ¿Cómo aprende el niño a caminar? Caminando. ¿Cómo aprende a hablar? Hablando. Entonces, si usted quiere aprender hoy a meditar, pues comience. Simplemente lea un pasaje bíblico, el Evangelio del día, por ejemplo, léalo y póngase a pensar qué le quiere decir Dios y a meditar las cosas, los atributos que usted encuentra de Dios ahí. Pero la idea es que usted al menos pase 5 minuticos al día de silencio con Dios, porque de ahí usted coge para poder profetizar, ¿no? Importante eso. Entonces, bueno, eh, ahí Dios nos da la palabra y pues en esa palabra adquirimos la gracia, ¿no? Eh, y rey. ¿Quién es un rey? Un rey es el que tiene dominio de un territorio, ¿cierto? De un reino. Eso es un rey, ¿no? ¿Cómo se aplica eso a la vida espiritual? Cuando yo logro ser rey de mí mismo. O sea, por eso dicen los santos, ¿no? El que aprende a dominarse a sí mismo, aprende, vale más que quien domina una ciudad. O sea, es más fácil gobernar un país que gobernarse a sí mismo. Créame que es mucho más fácil. Porque, por ejemplo, un presidente tiene asesores, ministros, y puede llegar a la presidencia alguien que no tenía ni idea. Como por ejemplo, bueno, ustedes saben que yo me disculpo si a alguien le gusta el presidente, pero es una realidad. Este era un señor que un año antes de las elecciones nadie tenía ni idea quién era,
¿sí? O sea, no estoy ofendiendo, ni estoy diciendo una realidad. Y llegó al poder y pues, bueno, pero entonces simplemente es como un ejemplo, ¿no? De que puede llegar cualquier persona, incluso puede que el presidente, si es igual que la vez pasada, puede que el presidente de Colombia, el siguiente, sea alguien que no conocemos, si pasa lo mismo que pasó la vez pasada. Llegó alguien que salió de la nada, que en su vida ni siquiera había atendido una cigarrería y llegó a presidente. Puede que vuelva a pasar eso, ¿sí? No sabemos. Pero ojo, o sea, no estoy criticando, simplemente estoy diciendo eso que pasó, ¿no? Porque ustedes saben que yo no soy afín a esas ideas comunistas tampoco, ni estoy en contra del presidente, ni nada. Ustedes saben que eso no es así. Simplemente pues estoy diciendo que que gobernar un país es más fácil, porque puede llegar, puede incluso usted salir de algún lado y se conoce con la persona indicada y esa persona lo sube al poder a usted y usted de un día para otro sin tener... ¿Ustedes creen que el presidente Duque 2 años atrás sabía que iba a ser presidente? Yo creo que no. Honestamente, yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cualquiera puede llegar allá y hacer las cosas, pero otra diferente es cuando usted adquiere dominio de sí mismo, ¿no? Quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. Entonces, pues es muy importante eso, ¿no? Eh, por su pertenencia a Cristo y Rey del Universo, los fieles laicos participan en su oficio real. Son llamados por él a servir al reino de Dios y difundirlo en la historia. Viven en la realeza cristiana antes que nada mediante la lucha espiritual para vencer a sí mismos del pecado. Dice Romanos 6:12, ¿no? Y después en la propia entrega para servir en la justicia y en la caridad al mismo Jesús presente en todos sus hermanos, especialmente los más pequeños. Entonces, pues es eso, eh, nosotros podemos servir a Dios también. La idea es esa, que nosotros conociendo a Dios le sirvamos y seamos reyes que ayuden a extender el reino de nuestro Rey Supremo y participemos de ese reino que es Dios. Un exorcista decía que muchas veces los brujos tienen la esperanza de que como en esta vida le sirven al demonio, cuando se mueran y vayan al infierno, pues van a ser reyes en el infierno también. Ellos tienen esa esperanza, ¿no? Pero la realidad es que el demonio no comparte su reino con nadie, ¿no? Diferente a nuestro Señor Jesucristo, que por medio del bautizo, por eso es que cuando usted lo bautizan, lo ungen con aceite. ¿Mm? ¿Qué es la unción? Es nombrarlo rey. Si nosotros nos unimos a Cristo y aprendemos a seguirlo, a amarlo, a abandonarlo a él, a abandonarnos en él, aprendemos a amar al prójimo, aprendemos a tener una vida sencilla, una vida llena de amor, de humildad, de sencillez, de bondad, pues nosotros también vamos a ser reyes y Dios nos comparte el reino a todos nosotros, ¿no? Eso es lo que dice acá el documento. Entonces el bautizo nos da esas tres características, ¿no? Sacerdotes, profetas y reyes. Yo creo que ahora sí lo entendimos un poco mejor. Yo también lo entendí mejor cuando leí este documento, que es bien bonito, ¿no? Mm, bueno, y como eso, pues nosotros tenemos un llamado universal a la santidad, ¿no? Todos estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es santo? Una persona que en su vida se encontró con Jesucristo y lo anunció a los demás y amó. Entonces es importante que todos volvamos a comprender ese camino de renovación evangélica, acogiendo generosamente la invitación del apóstol que nos hace el apóstol Pedro, ser santos en toda conducta, ¿no? Dice San Pedro que, bueno, dice en la carta de San Pedro, dice San Pedro parafraseando a Jesús, sed santos como yo soy santo, ¿no? Entonces, pues es importante eso porque Dios no nos pide cosas que no nos puede dar. Entonces nosotros de corazón tenemos que desear esa santidad para empezar a vivir en ella. Y bueno, como habíamos dicho, los fieles laicos pues somos los que estamos incorporados al cuerpo místico de Cristo mediante el bautizo, ¿no? Eso somos. Y tenemos que vivir en la sociedad
trabajamos, estudiamos, hacemos nuestro trabajo cotidiano, pero entonces tenemos que, como dice Colosenses 3, capítulo 3, versículo 17, todo cuanto hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Entonces, ni la atención de la familia, ni los otros deberes son algo ajeno a la orientación espiritual de la vida. Porque muchas veces yo también he conocido, digamos, a veces señoras o señores, eh, bueno, aquí no estoy haciendo una crítica a nadie, ¿no? O sea, si de pronto alguien se siente aludido, la verdad es que yo no conozco la realidad de nadie. Porque, pero sí conozco algunas personas, no aquí, pero sí en otras partes, que a veces de pronto se sentían mal porque quisieran estar en la iglesia, digamos, siendo catequesis, siendo ministros extraordinarios de la comunión, estando evangelizando y todo, pero no podían porque les tocaba estarse en la casa con los chiquitos, ¿no? Y resulta que eso es una misión supremamente importante. Mucha gente cree que, que esas cosas, digamos, ordinarias de la vida no son importantes, como levantarme y servirle la comida a mis hijos, lavar los platos, tener que hacer el aseo de la casa. Pensamos que esas son cosas, pero para Dios, si usted los hace con amor, eso vale más que construir hospitales y construir comedores sin Dios. Y por ejemplo, les doy un ejemplo, la fundación esta de Soros, la Open Society, es una fundación que sí, que abre hospitales y todo, pero son para qué? Para aplicar abortos, eutanasias, ¿no? Cosas en contra, porque cuando no estamos con Dios, cuando no tenemos amor en nuestra vida, no damos fruto. Así podamos hacer muchas cosas, construir grandes cosas, o bueno, si no tengo amor en mi corazón, no tengo fruto, ¿no? Entonces, pues es importante eso. Dice San Máximo, obispo de Turín, a los que se bautizaron, ¿no? Consideren el honor que hace este misterio. Todos los bautizados están invitados a escuchar de nuevo estas palabras de San Agustín. Alegrémonos y demos gracias. Hemos sido hechos no solamente cristianos, sino Cristo. Pasmados y alegrados, hemos sido hechos Cristo. O sea, somos una prolongación de Cristo. Imagínense eso, eso es algo que uno no se alcanza a imaginar. Pero pues es un misterio y uno muchas veces no se siente digno porque pues uno, la vida de uno a veces es dura, de pecado, de desconexión con la realidad, con la realidad en la que estamos, ¿no? Pero pues es importante entender eso. Entonces, bueno, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Permanezcan en mí y yo en ustedes, ¿sí? Porque como hemos dicho, para dar fruto tenemos que estar unidos a la rama, que es Cristo, ¿no? Entonces, la comunión con Dios tiene ese modelo, la comunión con Cristo, con Jesús, tiene esa fuente y esa meta, ¿no? Nos unimos al Padre y nos unimos al Hijo en el vínculo amoroso del Espíritu. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿No? El Espíritu Santo es Dios también, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo nace del Padre y del Hijo, del amor que se tienen, ¿no? ¿Y yo cómo me vinculo al Padre y al Hijo? Cuando abro mi corazón al Espíritu. Entonces yo me conecto por la gracia del Espíritu y conozco también al Padre y al Hijo, ¿no? Entonces por eso decía Jesús en la oración sacerdotal, ¿no? Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en mí. Que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado, ¿no? ¿Y cómo nos hacemos uno con Cristo? Amando, recibiendo, acudiendo a la Eucaristía, rezando el Santo Rosario, pidiendo la ayuda de María Santísima, transformando nuestra mentalidad, aprender a amar gratis, o sea, amar sin esperar nada de las personas, ¿no? Sino que esperando todo de Dios, o sea, por ejemplo, si usted es mamá y sirve a sus hijos con amor, hágalo porque esa es su misión que Dios le dio,
Obviamente que sus hijos le deben respeto y todo, pero no lo haga porque ellos le vayan a dar después a usted, ¿no? Si de pronto, acuérdese que el ser humano, yo lo hablo con, que yo tengo una prima que ya tiene 3 hijos, ¿no? Y ella me decía que le preocupaba mucho que los hijos crecieran y se alejaran de Dios, que eso sería su culpa. Yo le decía que no, porque en últimas los hijos son libres, son personas libres que tienen un libre albedrío, ¿no? Si usted educa a sus hijos en Dios, nada es garantía que ellos vayan a ser de adultos, vayan a ser católicos, nadie le garantiza a usted eso, porque no ve que ellos son libres, ellos siguen siendo libres. Entonces, pues es eso, es yo no tener expectativas con lo que doy. Entonces, que si, digamos, fui y tengo amigos y los visito cuando se enferman, pero no me visitan a mí, pues hombre, así es la vida. Yo soy feliz porque Dios está conmigo. ¿Mm? Entonces, pues tenemos que aprender a que todas esas cosas nos resbalen. Qué bueno poder aprender eso. Y eso también lo aprendemos con la humildad. Entonces, pues es importante entender eso, es esa comunión con la iglesia, ¿no? Y bueno, la iglesia también es importante entender que la iglesia es diversa. Eh, Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Por ejemplo, en este documento explica la importancia de estos espacios que estamos teniendo nosotros, de reunirnos y hablar sobre algún documento de la iglesia, y esto también lo dice este documento, ¿no? Que tenemos la obligación de formarnos, de aprender más de Dios. Esa también es nuestra obligación y nuestro deber. Y qué bonito, porque por ejemplo, digamos que ustedes saben que yo soy contrario a esas visiones pesimistas del mundo, ¿no? Que dicen es que hoy todo es tan terrible, este mundo como está de terrible, el mundo siempre fue así. ¿Mm? No debemos pensar eso. Antes todo lo contrario, que chévere que hay, por ejemplo, una herramienta en las que nos podemos conectar. Incluso aquí hay personas de otras ciudades que están muy lejos de Bogotá. Y incluso yo a veces he dado estas formaciones desde otras ciudades. Sí, entonces pues es bonito porque podemos, y también he participado estando en otras ciudades, es bonito porque podemos compartir sin necesidad de estar presentes, de hacer un esfuerzo que implica uno coger un transporte y dirigirse hacia un lugar, ¿no? Entonces, este tiempo también, ¿no?, es muy bonito. Entonces, por ejemplo, Alba Costanza me comentaba, vamos a hablar sobre Cristi Fidelis Laici. ¿Qué pasó? Yo simplemente entré, ¡pum!, y en un minuto la tenía desde la página Vatican Va. ¿Qué hubiera pasado en otra época? Me hubiera tocado a mí, corra a una biblioteca, busque, mire a ver si la encuentra en algún lado. De pronto no, ni la hubiera podido conseguir. ¿Mm? Entonces, antes todo lo contrario, esta época tiene también sus cosas bonitas que tenemos que aprovechar, no tener esa mirada tan pesimista de la vida, de que, uy, cómo está de terrible todo. Pues si le parece que el mundo está tan terrible, pues sea santo usted y cámbielo y ayude a cambiarlo, ¿no? Pero no tener, o sea, obviamente que sí hay cosas duras, yo no estoy diciendo que también vamos a tener, porque eso también sería estar mal de la cabeza, ¿no? Tener una visión desconectada de la realidad. Obviamente que sabemos que este mundo está tenaz, que están pasando muchas cosas muy serias y muy terribles, pero la realidad es que eso siempre fue así, ¿no? Siempre han habido trata de personas, siempre ha habido abuso hacia las mujeres, hacia los niños, hacia a los mismos hombres, siempre ha habido guerras terribles, sangrientas, ¿no? Entonces, no hay que enfocarnos en eso, ni hay que creer que estamos viviendo una época más dura, porque a nuestros hermanos les tocó más duro. A nuestros hermanos que vivían épocas antiguas también vivieron cosas muy terribles. Las grandes persecuciones de la iglesia, eh, por ejemplo, ¿no? Y bueno, nosotros también, ¿no? Hoy día, pues acá en Colombia no es que lo maten a uno directamente, pero sí, uno llega a hablar de Dios en muchas partes y lo van sacando, ¿no? Entonces, pues eso, prima la ideología de género y el feminismo es como el pensamiento hegemónico, ¿no? Entonces, quien no está de acuerdo con lo políticamente correcto, con el movimiento LG, no sé qué, con el feminismo, entonces el que no está alineado a ese sistema es un paria. Ah, es que usted mire cómo es de fanático, es que usted está mal de la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, repito, claro, sí, exacto, es lo que dice aquí Yanecita, es verdad, es verdad. Es más que todo por los medios.
que nos hacen que sepamos más cosas. ¿Mm? Entonces, bueno, voy a hablar ahorita rápidamente, ya para ir cerrando, porque pues vamos hasta empezamos a las 8:10, terminamos 9:10. Entonces, para ir hablando de los carismas un poco, ¿no? De los misterios, de los dones y carismas. Los dones y carismas son dados, todos tenemos dones y carismas, todos ustedes tienen, muchos, ¿no? Muchísimos. Y pues con ellos nosotros también pues servimos, ¿no? Entonces muchos, ¿cuántos no tienen, por ejemplo, el carisma de servir? ¿Cuántos no tienen el carisma de ayudar de muchas otras formas? El carisma de, por ejemplo, eh, pues bueno, voy a citar un ejemplo y pido disculpas, ¿no? Si, no, si es mal. Pero por ejemplo, Alba, que tiene ese carisma de ella, de su profesión, de ayudar a tantas personas con tanto cariño, ¿no? De su psicología, eso es un carisma muy fuerte que tiene ella. Y todos aquí, pues yo hablo de ella porque es la que más conozco, pero también hay, todos ustedes tienen cosas muy bellas, el don de la maternidad. Vea que eso es un don muy grande y también lo menciona el documento, ¿no? No estoy hablando de algo, el documento habla de la importancia de la dignidad de la mujer, de cómo en la iglesia, la mayoría de cosas, digamos que las personas más importantes, o que digamos que en su mayoría han sido hombres, como cabezas visibles, pero las mujeres han sido fundamentales en la construcción de la iglesia. Por ejemplo, Jesús, las que más le ayudaban eran mujeres, ¿sí? Por ejemplo, Marta, María, estaban pendientes de qué necesitaba él, ¿no? Entonces, pues esto es importante. Y los ministerios, ojo aquí porque esto es muy importante lo que voy a decir, los dones y carismas son para beneficio de los demás, ¿no? Por ejemplo, el don de lenguas es otro don parecido al de profecía que se entiende mal, ¿no? ¿El don de lenguas qué es? La facilidad para aprender idiomas. Ese es el don de lenguas. El don de lenguas no es que yo esté en una asamblea o en una reunión y empiece a decir bla, 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 bla. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque ¿quién se beneficia de eso? O sea, ¿yo qué beneficio tengo yo de que alguien se me siente al lado y empiece bla, 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 bla? En palabras que ni él sabe qué está diciendo. Antes todo lo contrario. Eso puede ser símbolo de otra cosa que no voy a decir acá, ¿no? Entonces eso no. Yo les voy a dar otro ejemplo del don de lenguas, porque el don de lenguas tiene su versión ordinaria, los dones tienen versión ordinaria y extraordinaria, ¿no? El don de lenguas tiene una versión extraordinaria. Suponiendo que en este cuarto hubiera un chino, hubiera un italiano y hubiera un estadounidense, y que yo hablara en español y ellos me entendieran en su idioma, cada uno, por ejemplo. ¿Y saben quién lo tiene? Benedicto XVI. Porque yo recuerdo que en la jornada de Madrid, él dio un sermón y yo lo escuché en español. Y yo tenía un señor al lado que era estadounidense y a mí se me dañó el radiecito, porque nos daban un radiecito para escuchar, cada uno sintonizaba una frecuencia y ahí estaba el idioma de cada uno. Entonces decían, bueno, italiano es esta frecuencia, francés esta frecuencia. Y había un señor gringo y yo le pregunté, oye, ¿en qué idioma está hablando? Y él no en inglés, él lo estaba escuchando en inglés. Y él tampoco tenía radiecito, y yo lo estaba escuchando en español. Eso es el don de lenguas, algo que nos ayuda, ¿sí? O sea, si no ayuda de nada, eso no sirve de nada, eso no es un don, no es, no es un don legítimo y no es un don que se pueda. Entonces, este documento nos dice eso. Nos dice que para usted distinguir un don y un carisma, tiene que ser algo ordenado y algo que dé fruto, ¿no? Yo les he contado que una vez un caso de un sacerdote amigo mío, y se los he contado varias veces, ese caso. Un sacerdote amigo mío que fue a Italia a una misión, contaba que estaba en una de esos grupos con un grupo de otras iglesias y todo, y comenzaron con ese tal don de lenguas, de bla, bla, bla. Y ahí había un muchacho que era chino y que él hablaba otros idiomas. Y entonces le dijo al padre, ay, ese señor que está diciendo, porque él está hablando en un dialecto antiguo que hablaba mi abuelo, y en ese idioma le está adorando al diablo, ¿no? Entonces nosotros muchas veces no sabemos qué están diciendo ahí. Entonces, pues bueno, es importante eso. Es importante no quitarle a la mujer el papel en la iglesia, porque la mujer tiene un papel muy importante y eso lo dice aquí el documento.
El documento habla de la diferencia entre hombres y mujeres, de cómo, pues, esas diferencias nos ayudan a complementarnos, ¿no? No como con la ideología de género, que quiere es igualarnos. Déjenme les busco aquí esta partecita que se me saltó un poquito. A ver, si alguien quiere decir algo, puede. Acuérdense que puede. Ah, sí. Karina nos comparte Primera de Corintios 14. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para la edificación de la comunidad. Sí, así es. Y un mensaje es muchas cosas. ¿Sí? Un mensaje puede ser muchas cosas. No, un mensaje no es solamente palabras. También uno dice muchas cosas con sus acciones. Y bueno, ¿qué más? Tenemos también una misión que tenemos importante es de defender la vida. Por ejemplo, justamente hoy, como les dije, pues no puedo hablarles de todo lo que dice el documento porque pues no nos da la hora. Pero pues a grandes rasgos tenemos también que, dice este documento, que tenemos que ser defensores de la vida. Justamente hoy me leía una señora que iba a ir a abortar, o sea, una señora que se salvó porque la mamá cuando iba a ir a abortar, alguien le habló de Dios, ¿sí? Entonces muchas veces no sabemos a quién podemos salvar, ¿no? Porque hoy día eso es un genocidio. Y miren cómo es la izquierda y estos grupos radicales, como son de hipócritas, ¿no? Atacan a la iglesia por lo que pasó con unos niños allá indígenas en Canadá, que la iglesia ni siquiera tuvo nada que ver con eso, porque en esa época había brotes, como les envié el mensaje, ¿no? Había brotes de, por ejemplo, gripe española. La gripe española mató 40 millones de personas, como en un año. Entonces había gripe española, viruela, y eso mataba a los niños. ¿Qué hacía la gente? Pues los enterraban, ¿no? Y entonces están atacando a la iglesia y están a favor del aborto, ¿no? Qué absurdos. El aborto que mata 50 millones de niños al año. ¿Se imaginan eso? Yo no había pensado en eso. Eso es la población entera de Colombia. Es como si cada año exterminaran un Colombia entero. Y eso tiene mucha tela que cortar. Eso es un tema que daría para un entero formación eso, porque la verdad eso es bien complicado. Entonces, pues ya voy a ir cerrando. En la iglesia también tenemos muchas vocaciones. Es importante que entender que esas vocaciones se complementan y que la mejor vocación es a la que usted fue llamado, ¿no? No hay una vocación mejor que otra. La mejor vocación es a la que usted fue llamado. Entonces, entender eso, ¿no? También tiene relación con lo que hablábamos del anterior documento, de la Eucaristía, Redentor y Sacramentum, de no pretender yo hacer cosas que le corresponden a otras personas, ¿sí? Sino que pues todos nos complementamos. Entonces, pues bueno, la misión apostólica de la iglesia eh, es esa, es anunciar a Jesucristo por medio de nuestro cambio de vida, por medio de nuestra santidad, por medio de nuestro abandono a Dios. También tenemos la obligación de anunciar a Dios, sea cual sea la circunstancia de nuestra vida. Incluso este libro tiene un capítulo muy bonito que habla de los enfermos. Por ejemplo, ustedes de la enfermedad puede servir a Dios también. Si usted acepta con paciencia la enfermedad y la ofrece a Dios, eso es un servicio muy grande que hace usted a Dios. Y eso había una santa que se llama Alejandrina da Costa, que ella vivió muchos años tendida en una cama y no podía moverse ni nada. Y ella dijo, yo le pedí a Dios que me curara, pero la Virgen me dijo que Dios me iba a dar un regalo mejor que la curación. ¿Qué creen que puede ser mejor que la curación? Entonces ella dice, Dios me dio el regalo de aceptar mi enfermedad y con eso pude ofrecer por muchas personas. Ojo, si ven, es más fácil sanarse de una enfermedad que aceptarla con paciencia. ¿Y por qué no aceptamos con paciencia las enfermedades? Porque estamos encarnizados en este mundo, porque no somos personas espirituales. Si fuéramos más espirituales, sabríamos que una enfermedad es para el beneficio de nosotros, para purificarnos y prepararnos para el encuentro con Dios. Pero como no somos espirituales sino carnales, pues nos desesperamos, nos angustiamos y bueno. El tema con eso es que ustedes de la enfermedad también pueden servir a Dios. Entonces no hay excusa para no servir a Dios.
¿Listo? Y también pues tenemos que tener una nueva evangelización, ¿no? Tenemos el deber de formarnos y tenemos el deber de estar avanzando, ¿no? Constantemente en Dios, ¿no? Entonces, la vitalidad de los sarmientos está unida a su permanecer radicados en la vid que es Jesucristo. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada se puede hacer. Entonces, otra cosa importante es nosotros descubrir nuestra misión y llevarla a cabo, ¿no? Entonces, el que sea padre de familia, madre de familia, hacer su trabajo con sus hijos, con la educación de sus hijos. El que sea sacerdote, entregarse su ministerio, todo. ¿Y cómo sabemos qué quiere Dios de nosotros? Orando. Y todos los días Dios tiene alguna voluntad para nosotros. Entonces, eso lo descubrimos en la oración. Entonces, la invitación de este documento es, seamos conscientes porque estamos en este mundo, ¿no? Estamos en este mundo para amar. Estamos en este mundo para, con ese amor, unirnos a Dios. Estamos en este mundo para, de ese amor con el que nos hemos unido a Dios, darle ese amor a los demás para que ellos también conozcan a Dios. Entonces, la invitación es, no se angustie por pequeñeces, no se preocupe por pequeñeces, no se entristezca por pequeñeces, trate de vivir feliz, de vivir sin estrés, de ser humilde, de ser tranquilo, de no pelear por, de no estar defendiendo territorios humanos, ¿no? Que si Pepito quiere que pongan la Macarena y yo quiero que pongan a Diomedes, pues deje que pongan la Macarena. Y yo escucho Diomedes otro día, ¿sí? Es eso, es no estresarse por cosas pequeñas, vivir una vida. Y vea que esto de Dios es sencillo. Uno piensa que es que son cosas teologales altas y que las cosas de Dios son las cosas de Dios son de muy alto nivel y no, eso no es así. Las cosas de Dios son de bajo nivel. Suena feo, pero es así. Entonces la gente cuando es soberbia, pues no ve a Dios. Entonces, para yo verme a Dios, tengo que rebajarme y unirme a Dios. Entonces, la invitación para esta noche es, seamos pequeños, seamos humildes, seamos sencillos y esforcémonos por amar. ¿Cómo aprendemos a amar? Yendo a la escuela del amor, que es la parroquia, ¿no? Que es asistir a la comunidad, que es participar de estos encuentros de formación, rezar el rosario, vivir los sacramentos, vivir las ayudas de la iglesia. Entonces, pues ese es el documento Christi Fidelis Laicis a muy grandes rasgos, que como dije, pues voy a dejar el enlace en la descripción del video. Entonces, pues ya eso sería todo. No sé si alguien quiera dar un comentario, una opinión o una pregunta. No, a ustedes también muchas gracias, porque como siempre les digo, pues como siempre les digo, son ustedes también quienes me ayudan a mí, porque me dan la oportunidad de conocer este documento, yo no lo conocía, por ejemplo, y es muy bonito y gracias a ustedes, pues yo lo leí, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien más quiere decir algo más o comentar o preguntar. Bueno, entonces, pues quedamos así. Ahí tenemos el cronograma de formación, pues en lo posible que podamos asistir. Y pues les doy gracias a todos por haberme escuchado. Les envío un abrazo grande. Que Dios los bendiga y los siga ayudando a conocerlo más y amarlo más y cada día un poquito más. Bueno, entonces pues Dios me los bendiga y hasta luego. Entonces, Gracias, Francisco. Dios lo bendiga. Qué bonita enseñanza. A todos, Dios los bendiga. Feliz noche. bueno, Muchas gracias, Francisco. Bendiciones. Y a todos los hermanos que participaron. muchas gracias a todos. Dios les pague. Muchas gracias.